¿Les satisface este mecanismo de compensación que se anuncia? Señor Cabrera, buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor. Sí me escuchan. Ahí le escuchamos perfectamente. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Comparezco como presidente de la Confederación de Transportistas Ecuatorianos agrupados en esta organización nacional, 8 federaciones nacionales, la Federación de Transporte de Carga Liviana, que también la presido, el compañero Abel Gómez de Confenacotip, los compañeros de transporte escolar, urbano, interinstitucional, el transporte turístico, las cámaras de transporte pesado y la Federación de Transporte Pesado, con el compañero Luis Felipe Vizcaíno, escolar institucional con el compañero Osvaldo Guamán. Bueno, nosotros desde el momento en que el gobierno anunció primero la focalización de los combustibles, habíamos expresado nuestros puntos de vista referente a que no existía una base de datos y nosotros con experiencia, porque nos tocó liderar el proceso con el presidente Lasso, cuando incrementó el precio del diésel y de los otros combustibles, se habló de focalización, pero el gobierno nacional jamás tuvo una base de datos real. No hubo aquella base de datos y fue imposible establecer una focalización de los combustibles y más bien por propia boca del presidente de la República, luego se habló de medidas compensatorias. Ahora sí hay esa base de datos para aplicar esa compensación. Justamente le comentaba que fuimos nosotros el día miércoles de la semana anterior con el señor ministro de Gobierno, que tuvimos la primera reunión oficial, porque el anuncio de la compensación nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, por las redes sociales, pero nosotros no habíamos tenido ninguna reunión oficial. Habíamos formulado 3 preocupaciones que teníamos. Primero, la base de datos. ¿En base de qué se va a determinar el transportista que va a ser beneficiado? Porque deberá justificar su calidad de socio calificado, de tener un título habilitante que le acredite ser transportista organizado y formar parte de una compañía o cooperativa de transporte. Segundo, la metodología que se va a implementar para el cálculo del galonaje promedio de consumo del transporte de taxis y de camionetas que forman parte de la Confederación. Y en tercer lugar, ¿cuál va a ser el grado de corresponsabilidad del transportista el momento en que recibimos una compensación? Estamos recibiendo dineros públicos que luego será susceptible de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. Estas interrogantes lo planteamos al señor ministro de Gobierno el miércoles de la semana anterior. Algunas fueron despejadas en el transcurso de esa semana y el día viernes, en la reunión que mantuve como presidente de la Confederación con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, se nos aclaró los otros temas de la corresponsabilidad, que era una de las preocupaciones que mayormente teníamos. Consecuentemente, nosotros recién, desde la semana anterior, nos empezamos a empapar de los pormenores de esta compensación anunciada por el gobierno nacional y que el día de ayer ya se hizo público luego de los diálogos mantenidos con las diferentes organizaciones de transporte. ¿Cómo está, señor Cabrera? Buenos días. Una duda que yo planteaba en el comentario y que, digamos, es parte de la realidad de este país. Es un gobierno y un Estado central que ha apelado siempre a la falta de recursos para evitar las transferencias a gobiernos locales, por ejemplo, a proveedores del Estado, por ponerle un ejemplo, las clínicas privadas. ¿Qué pasa si a partir del segundo o tercer mes de vigencia de esta compensación dejan de transferir los recursos para los 80,000, 84,000 transportistas que se registraron en la web del Ministerio de Transporte? ¿Qué va a pasar en ese momento si dejan de recibir los recursos que ha ofrecido el gobierno? Lo primero que nosotros hemos advertido al gobierno nacional es que el sector de la transportación ecuatoriana le apuesta a la buena fe de los compromisos que vamos marcando en la mesa. En este caso hay un compromiso del gobierno nacional con la transportación de manera directa, porque somos nosotros a la final los que vamos a canalizar esta compensación en directo beneficio del usuario. Estas compensaciones no va al bolsillo del transportista, va finalmente al
a nuestras modalidades de transporte. En esta consideración, que confiamos en la buena fe de que se honren los compromisos. Caso contrario, el propio gobierno estaría creándose un boomerang que nos generaría las razones más que suficientes para nosotros emprender los reclamos necesarios a través del mecanismo más idóneo que lo consideremos en su momento. Siempre hemos dicho, desde el gobierno de Lasso le dijimos, le apostamos al diálogo, pero no renunciamos a nuestro derecho constitucional de resistencia. Consecuentemente, en este momento de crisis, como usted dice, sabemos que no hay recursos en las arcas fiscales, y en eso lo hemos recalcado a los ministros de Estado, por eso hemos hecho hincapié. Esperamos que se honren estos compromisos, que no sea 1 o 2 meses en que las transferencias se hagan efectivas y luego nos toque estar golpeando puertas para que se cumplan estos compromisos. La transportación está cansada de mesas de diálogo sin resultados alguno. Hoy por hoy, nosotros lo acabamos de decir en algunos medios de comunicación, lo hemos tomado con mucha cautela, esta compensación que ofrece el gobierno, justamente por lo que usted expresa, la situación que es de dominio público, la crisis económica que vive el país, las deudas que mantiene el Estado ecuatoriano con varios proveedores de servicios básicos indispensables, como el tema de hospitales, los proveedores de alimentos en los hospitales, que es primordial y que sin embargo se les mantiene todavía con deudas. Creemos que el gobierno está consciente de los acuerdos que está marcando, que está estableciendo, y seguros de que eso tiene que ser honrado en su momento. ¿Y si no? Optaremos por nuestros derechos al reclamo, a la protesta, porque ese es el camino que nos queda. Le estamos demostrando al país una vez más de que el transportista está poniendo el hombro. Recuerde usted que desde la época de Lasso, 6 meses sentados en una mesa, sin resultados, con medidas compensatorias que nos ofrecieron, y en ese caso, en esa ocasión también como vocero oficial de la transportación, en la mesa de trabajo al presidente en la gobernación del Guayas, le dije de frente que usted es un presidente mentiroso, porque jugó con la buena fe de los transportistas. Por ventaja, mi gremio me conoce, no soy de los dirigentes que le echo lisonjas a nadie, acostumbro a decir las cosas claras y como son, y con propiedad luego del camino que hemos transitado y no vemos resultados, nos toca levantar la voz y reclamar la protesta. En su momento lo hicimos con Lenín Moreno. Vemos que el país ha ido de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, apeorándose cada vez más, y el transporte sigue cargando el peso de esa crisis del incremento de los combustibles. No recibimos medida compensatoria alguna. Lo único que se nos hizo es entregarnos una hoja por parte de la Agencia Nacional de Tránsito que decían que son la metodología de piso tarifario para el transporte. ¿Qué GAT municipal se ha sentado con los transportistas para revisar las tarifas a través de esta metodología establecida por la Agencia Nacional? Ninguno, ningún GAT municipal, porque nadie quiere tomar la decisión, que es una decisión nada conveniente políticamente para los alcaldes. Bueno, en Guayaquil sí va a pasar eso, ¿no? Señor Cabrera, una de las compensaciones más importantes, yo le quería preguntar sobre esto porque me imagino que el impacto económico no pasa únicamente por el incremento del precio de los combustibles para el sector de la transportación, sino también por el tema del costo de mantenimientos, por ejemplo, y eso se subió con el incremento del IVA de cada una de las unidades, repuestos, etcétera. Hay un aspecto fundamental, sobre todo para la transportación pesada, y es la seguridad. ¿El gobierno ha asumido algún tipo de compromiso para que puedan ustedes seguir trabajando y cubriendo las rutas en el país con garantías de que no les va a pasar nada, al menos de que van a tener algún tipo de seguridad, de resguardo, de patrullaje? Porque yo me imagino que, como le decía, el impacto económico no pasa únicamente por el costo del combustible, los repuestos y el mantenimiento de las unidades, sino también por el impacto que la inseguridad les está provocando no solo a ustedes, sino a todo el país. Mire, estimado Alexis, la propuesta que en mi calidad de presidente de la Confederación le propuse al ministro de Gobierno y al ministro de Transporte, yo le decía, vea, ministros, con mucho respeto, yo creo que el gobierno nacional no tiene recursos económicos. Yo veo con mucha duda, con mucho escepticismo, que se honren estos compromisos económicos, pero si ustedes le apuestan de que esto va a ser viable, en buena hora.
pero yo creo que la mejor compensación que nos pueden dar a los transportistas son dos temas. Un tema, la seguridad, porque para nadie es desconocido que hoy por hoy la inseguridad en las carreteras predomina y nosotros hemos estado pagando una factura muy alta con asaltos, con extorsiones a través de vacunas. Y la segunda, la vacuna disfrazada de formalidad a través de los radares que se han instalado en todas las carreteras del país. Por fin un asambleísta, luego de una intervención que yo tuve en la Comisión de Desarrollo Económico, que le decía, pero si vivimos una extorsión diaria disfrazada de formalidad, pero nadie de ustedes abandera esta lucha, todos hablan, pero nadie hace nada. Los radares están colocados de manera antitécnica, están colocados en lugares donde la técnica de la vialidad no lo dice que amerita un radar, sino la conveniencia de aquellos que lo instalan. 480 radares, inclusive ahí hay hasta complicidad del Ministerio de Transporte en ese entonces que firmó o autorizó la utilización de las vías para instalar los postes de los radares. Dos medidas, seguridad y sacar estos radares que son la extorsión de las vías, serían las mejores medidas compensatorias que le den al transportista, porque con seguridad vamos a poder trabajar con normalidad, poder circular en las carreteras del país sin límites de horarios, como hoy lo están haciendo los compañeros del transporte pesado y del interprovincial, que han tenido que recortar rutas y frecuencias en horas de la noche y en ciertas vías consideradas críticas. Hasta antes de que llegue este gobierno, al menos teníamos una mesa operativa en donde participaba el Ministerio de Gobierno, del Interior, Policía, Ejército y transportistas, porque nosotros en el territorio les alertábamos de qué lugares se estaban convirtiendo en puntos críticos y allá llegaba de alguna forma, así sea a cuentagotas, la presencia de la fuerza policial y del ejército. Hoy el gobierno se ha comprometido en aquello. El día de hoy, en horas de la tarde, nos entregan la convocatoria para 3 mesas técnicas, pero no de estas mesas que ya nos pasó factura de sentarnos indefinidamente sin resultado alguno. El día lunes se estaría instalando la primera mesa, que es la mesa de seguridad, la segunda mesa, que es la mesa de créditos productivos para el transporte, porque la deuda del Estado ecuatoriano, no del gobierno, se arrastra desde el gobierno de Lazo, cuando se nos dio se nos ofreció medidas compensatorias y no se concretó absolutamente nada, elevándose el precio de los combustibles. Sin embargo, el peso de ese incremento hasta el día de hoy lo sigue cargando el transporte pesado, el interprovincial, todos los que utilizamos diésel, y no hemos recibido absolutamente nada. Y la tercera mesa es la mesa de coordinación con las entidades del sector público, porque el tema, por ejemplo, del CERCOV, que hoy por hoy no hace absolutamente nada para garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública, porque nosotros logramos de que las entidades públicas contraten a través de procesos de contratación a entidades o a operadoras que tengan título habilitante y no como estaba pasando ahora, que entren a trabajar ahí los dueños de carros que son panas del jefe o del titular de la entidad. Exigimos que se vuelva a retomar, esto lo conseguimos inclusive, este tema de contratación, nosotros como Penajotrari lo conseguimos en la época del presidente Correa, en donde las camionetas con título habilitante puedan trabajar en instituciones como CNT, como CENEL. Hoy por hoy tenemos miles de compañeros trabajando en ese sector, pero poco a poco los informales van ganando espacio porque no hay un pronunciamiento claro del CERCOV y eso lo hemos demandado del gobierno nacional.